capítulo 1, versículo 29. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Ok, leemos la palabra del Señor entonces, tal como está escrita. Si son tan amables de ponerse de pie, gracias. Les agradezco mucho. Dice las Sagradas Escrituras: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos, hermanos. Precioso Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad, y por tenernos aquí esta mañana, Señor, reunidos para alabarte y exaltarte, y asimismo para poder ser expuestos a tu palabra, oh Dios, tu palabra que es verdadera, que es la que penetra el corazón, que es la que transforma las vidas, que es la que trae libertad, Señor. Que esta mañana tú seas glorificado es nuestro anhelo, que esta mañana tú seas honrado es nuestro deseo. Esta mañana queremos que tú te lleves la gloria, Señor, a través de esta exposición. Oh Padre, glorifícate en la debilidad del predicador, por favor. Oh Señor, sé tú, por favor, porque en tus manos todo está bien, en tus manos todo está seguro, y a través de ti, Señor, todo está perfecto. En ti, Dios amado, por favor, edifica tu iglesia, habla a tu pueblo, llénalos con tu palabra, y que esta mañana, Señor, sea una mañana donde todos nosotros podamos venir a tu palabra y ser saciados en ella. Oh Señor, bendice a tu pueblo, edifica a tu iglesia que ha venido aquí para escuchar tu voz, tu palabra. Señor, asiste al predicador, llévate tú la gloria, porque es el anhelo del corazón nuestro, que tú seas honrado, que tú seas glorificado. Oh Dios, por favor, lo rogamos en esta preciosa mañana. Bendice y edifica a tu pueblo, Señor. Grande es tu amor y grande es tu misericordia. Oh, gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Dios entre nosotros es el tema que, como pudieron ver en el post de ayer, Dios entre nosotros. En el siglo I corría una corriente de pensamiento que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que se hablaba con relación a que Jesús no era verdaderamente humano, sino un espíritu. Una corriente que causó gran daño, hizo gran daño a la iglesia, y por eso Juan tuvo ese deseo de escribir no solo su evangelio, sino también escribir las cartas que nosotros conocemos y que tenemos en nuestras Biblias. Juan se preocupó porque esto era algo que ellos estaban dejando de lado, es decir, ellos estaban haciendo ver que Jesucristo era un espíritu, que Dios no podía encarnarse, que era imposible que esto sucediera. Pero nosotros sabemos, a la luz de la doctrina y de la enseñanza de la palabra de Dios, que para los hombres esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y Él se encarnó y vino y trajo luz y esperanza a esta tierra. La luz verdadera vino a este mundo, dice las Sagradas Escrituras, y así comienza el Evangelio de Juan. Pero esta mañana, hermanos, observando el Evangelio de Juan, observando todo lo que contiene, este Evangelio es completamente diferente a los que antes ya hemos estudiado, a los que antes hemos mencionado. Por ejemplo, Mateo, recuerdan ustedes, presentó a Jesucristo como el rey de los judíos. Mateo tenía el deseo de poder escribir a sus compatriotas judíos, y es a ellos a quienes dirigió su evangelio. Posteriormente vimos el evangelio de Marcos, donde Marcos nos presentó a Jesús desde la perspectiva de un siervo, de un esclavo, de un servidor, de alguien que vino para servir. Y eso es lo que Jesús constantemente decía: yo vine para servir, no para ser servido. Dios hecho carne vino para servir y nos ha dejado ese legado a nosotros. El que quiera ser grande en el reino de los cielos
sirva a los demás. Ese es el objetivo, hermanos. Y eso es lo que vimos en Marcos, el siervo del Señor. Él vino y trajo ese ejemplo para que nosotros lo sigamos. Y Lucas, cerramos la semana pasada hablando de que Él es el Hijo del Hombre. Ese es un título mesiánico del Antiguo Testamento que se le daba a Jesucristo preencarnado, es decir, antes de su llegada. Ese era un título de Él que anunciaba que uno como hijo de hombre vendría, pero en el sentido de perfección, no un hombre común y corriente como nosotros, pecadores, como el mismo Juan a sí mismo se creía. Él era perfecto, el hombre perfecto estaba entre los hombres. Y esto hizo para poder mostrar que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que Lucas, nos enfocó la semana pasada, y es ahí donde nos quedamos. Y esta mañana vamos a dar una vista panorámica también a lo largo del Evangelio de Juan. Es un evangelio bastante interesante, es un evangelio maravilloso que si ustedes lo leen, y de hecho cuando nosotros aconsejamos a un nuevo en la fe que lea la Biblia, comenzamos por ahí leyendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contiene una gran riqueza teológica, doctrinal y a la vez también evangelística. Es por eso que el Evangelio de Juan es maravilloso. Ahora, para entrar en materia, ¿cuándo fue escrito este evangelio? Se cree que fue alrededor del año 85 y 95. Entre ese tiempo se escribió este evangelio. Posiblemente fue en ese tiempo. Nosotros no podemos dar fechas exactas, no hay un dato exacto, de hecho ningún libro está fechado exactamente, pero lo que sí nosotros podemos decir es que hay una fecha aproximada en la que este hombre llamado Juan, el cual no es el Bautista, sino Juan, el discípulo, el que amaba a Jesús, el que andaba con Jesús, el que estaba cerca de Jesús, el que vio transfigurarse a Jesús, el que vio a Jesús hacer todos los milagros, el que llamó junto con su hermano Jacobo. Así que, hermanos, este evangelio fue escrito por Juan, ese hombre que es el último de los apóstoles que quedó, y como Dios así lo quiso, Él quiso que él quedara hasta entonces, perdón, hermanos. Entonces, entre los años 85 al 95 se escribió, se cree, este evangelio. El título de este evangelio, hermanos, o el tema es Jesucristo, Dios hecho carne, lo cual vemos desde el principio. Es lo que trata de hacer Juan desde el comienzo, hacer ver que Jesús existía, pero que a la vez tomó forma humana. Eso lo vemos en el primer capítulo, que ya vamos a entrar en ello. Se cree que este evangelio fue escrito en un lugar, hermanos, de Éfeso, en Asia Menor, por ahí. Se cree, como les digo, estos son datos exactos, no, pero sí son datos interesantes que podrían ayudarnos de alguna manera a poder desentrañar cosas interesantes de estos evangelios. Así que, hermanos, eso no nos va a preocupar esta mañana. El propósito de escribir de este evangelio para Juan, la preocupación era la falsa doctrina que se estaba levantando en contra de quitar el mérito a que Dios se había encarnado. Eso es lo que empuja a este hombre a escribir este evangelio y hacerlo tan diferente a los otros evangelios. Los otros 3 evangelios son llamados sinópticos, y si ustedes pudieron notar, ellos tienen una estrecha similitud entre las cosas que ocurrieron y entre los hechos que narra cada uno de ellos. Tanto Mateo, Marcos como Lucas son tan similares, y eso es lo que quiere decir sinópticos, que tienen similitudes o vistos iguales, tienen cosas similares. El evangelio de Juan es completamente distinto. No hay nada parecido en los otros evangelios. Cosas, detalles puedan ser, pero es totalmente diferente. Lo que quiere decir que Juan estaba consciente de que sus lectores tenían en sus manos de alguna manera algún manuscrito de los otros evangelios, por lo que él no se preocupó en volver a repetir lo mismo. Y se cree que él estaba en Éfeso cuando escribió este evangelio, por lo que está en Asia Menor, en toda esa región, en todos esos lugares que posteriormente él incluso dirige sus cartas a unos hermanos de esos lugares, y asimismo aquellas cartas de Apocalipsis que nosotros leemos en el principio del libro de Apocalipsis. Interesante. Así que, hermanos, el propósito que Juan tenía era brindar a sus lectores, que, como ya dije, tenían los otros evangelios,
presentar o brindar evidencias contundentes acerca de que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios al mismo tiempo, y con el objetivo de evangelizar a su audiencia, de manera que pudieran creer en Jesucristo y así obtener la vida eterna y venir al arrepentimiento y al perdón de pecados. Ese es el objetivo del evangelio, y a eso es lo que vino Cristo, a buscar y salvar lo que estaba perdido, a traer luz a lo que estaba en oscuridad, a dar vida a lo que estaba muerto, a traer libertad a lo que estaba oprimido y preso. A eso vino Jesucristo a esta tierra, a desatar toda la maldad, a quitar más bien toda la maldad y atar al enemigo fuerte. Eso vino a ser nuestro Señor Jesucristo, a vencer la muerte, a vencer el pecado, a vencerlo todo por amor a sí mismo y por amor a nosotros. Y eso, hermanos, nos interesa muchísimo porque es el propósito de estar aquí, el propósito de cada mañana venir a esta iglesia, a este lugar, y el propósito de todo creyente en el mundo que se reúne en cualquier lugar, sea en un edificio hermoso o sea en el campo, así afuera, a la intemperie, sea donde sea. El propósito de reunirnos es para crecer en el conocimiento de aquel que se encarnó y que legado nos dejó, el que se anunció y el que vino y ascendió a los cielos y que nos dio la promesa de que un día volverá. Eso es, hermanos, el evangelio, y eso es lo que tenemos nosotros que anunciar. Ahora, ese es el propósito de este evangelio: evangelizar a los inconversos. Por eso, interesante. Ahora entramos en el evangelio, hermanos, en sí. Primero, nosotros vemos la introducción del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios, como Juan lo presenta. Tomé ese pasaje donde al siguiente día, después del testimonio que leemos al principio, primero Juan comienza con este tratado teológico interesante donde nos habla de la preexistencia de Cristo. Él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él está diciendo, Él existía, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice las Sagradas Escrituras. No vamos a leer muchos pasajes, pero lo que sí nos interesa en ese párrafo hasta el versículo número 18 es que en él se encuentra la descripción de lo que Juan Bautista posteriormente dice: este es antes de mí, porque era primero que yo. Lo que él está diciendo, él ya existía, aunque él tomó forma humana, él es Dios, ha existido, ha estado ahí por siempre. La idea errada de creer que Dios creó a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es un error, eso es una herejía, eso no es verdad, no es bíblico y no tiene base ni fundamento bíblico, histórico ni teológico, por lo que nosotros debemos ampararnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y en los originales, que estas son Biblias casi pegadas a los originales, nos dejan ver tan claro que lo que Juan está diciéndonos es que Dios vino a esta tierra, que Dios se encarnó y vino a este mundo y trajo la luz. Él es la luz. Él es la luz, mis queridos hermanos. Entonces vemos la preexistencia de Cristo en el versículo 1 al 18 del capítulo 1. Lo vemos ahí tan claro. Y dice el versículo 18 que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesucristo nosotros podemos conocer al Padre. Y luego nosotros vemos cómo el heraldo es presentado aquí en este texto. Cuando hablo de Juan, hay dos Juanes aquí: el escritor y el bautista. Así que no nos vayamos a confundir en que el bautista fue el que escribió el evangelio. No es el bautista, es otro. El Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Entonces él dice algo interesante: yo no le conocía. Lo que él está diciendo es que yo no sabía quién era el Cristo, porque si alguien sabría en aquel momento, posiblemente lo divulgaría y lo diría: hey, él es Jesús, él es mi primo y él es el Mesías. Y podría hincharse el pecho y decir: él es Jesús y el Mesías. Vamos, haz un milagro, Jesús. Podría pasar, no lo sé, estoy quizás divagando en ese punto, pero por eso Juan dice: yo no lo conocía, pero es antes de mí. Él ha existido por siempre, y aunque se introdujo en la historia,
Él no fue creado, Él ha existido y ha estado ahí siempre. Eso, hermanos, nos debe a nosotros tener muy pendiente en esta tierra, en este tiempo donde las herejías vuelan como polvo entre nosotros y entre las redes sociales. Por lo que nosotros debemos ser muy cuidadosos y tener bases muy fuertes teológicas en el cual nosotros podamos defender cómo es que Jesucristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios al mismo tiempo. Esto es algo que no comprendemos a totalidad, pero es algo que Dios hizo, que Dios predestinó, que Dios estableció y que Dios realizó, mis queridos hermanos. Pero Jesucristo existió desde el principio y Juan dice, este es el testimonio que yo les doy. Tras mí viene uno que es mayor que yo, antes que yo no le conozco, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. Esto es lo que ocurre en este tiempo en el cual 400 años de silencio, donde Dios no había hablado, donde Dios había cerrado las bocas de sus profetas y no había dicho nada, aparece uno en el desierto con una vestidura rara, extraña, muy parecida a Elías y comienza a hablar y comienza a decir, el reino de los cielos, aquí arrepentíos o pereceréis, y comienza a bautizar, una práctica común en aquel tiempo para ser algún prosélito. Los judíos hacían eso, no vamos a entrar en detalle en cuanto a eso, pero hermano, lo que interesa aquí es lo que Juan comienza a decir, porque a él le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Y él dice, no, no lo soy. ¿Eres tú algún profeta? No, no lo soy. ¿Eres tú Elías? No, no lo soy. ¿Y quién eres tú entonces? ¿Quién eres? ¿Quién dices que eres tú? Y él dice, no soy, solo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Estos querían saber si el tiempo se había cumplido, porque ellos sabían perfectamente que vendría un heraldo que anunciaría la llegada del Mesías. Ustedes recuerdan, él es el hijo de David, por lo cual un rey siempre tenía alguien que lo anunciara, que lo promulgara. Y este era el heraldo un tanto diferente, porque era un hombre que vivía en el desierto, que comía langosta y miel silvestre y vivía entre las fieras en el campo, no tenía casa y su ropa era pelo de camello y un cinto de cuero amarrado. Extraña forma de ser de ese hombre, por lo que muchos no vieron a ese hombre como un anunciante de un rey. Esperaban a alguien con ropas decorosas y espléndidas y les estuviera hablando y presentara a un gran rey montado en un carro de oro, posiblemente, qué sé yo. Pero lo que sí es que Juan comienza a bautizar en el desierto y comienza a anunciar, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice Juan. Él comienza a anunciar. ¿Y qué sucede? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista. ¿Notan ustedes que Juan no nos presenta ni una genealogía? Juan no nos presenta ninguna profecía, por así decirlo, de enfocando al nacimiento del Señor. No hay ni una sola parte aquí al principio donde dice el nacimiento de Jesús fue así, o Jesús vino y nació de esta manera. No hay nada de esto. Por lo que Juan ya tenía en mente que sus lectores esto ya lo sabían, que ya tenían los otros evangelios. Ya Mateo había escrito de esto y había dado una genealogía. Y luego Lucas, que da una más extensa y da mayores detalles en cuanto al nacimiento, el lugar y lo que estaba aconteciendo, y todo el contexto del nacimiento nos lo proporcionó Lucas, por lo que Juan se enfoca directamente al ministerio del Señor, y es lo que vemos posteriormente. Y él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio a Jesús e inmediatamente ve al Señor venir, y él dice, he ahí el Cordero de Dios, o he aquí el Cordero de Dios que hace, que quita el pecado del mundo. El heraldo de Jesucristo se presenta y luego él presenta a Jesús. De inmediato dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él es quien quita el pecado del mundo, hermanos. No hay otro que pueda quitar el pecado, sino solo aquel que es sin pecado, para tomar así los pecados nuestros y llevarlos hacia la cruz y consumar ahí el precio por nuestros pecados. Mis queridos hermanos, Dios anticipó que vendría uno que sería el sacrificio perfecto, que haría posible la reconciliación del hombre con Dios, y Él sería el que se daría en propiciación por nuestros pecados. Y es lo que Juan de inicio dice y hace ver a Jesús. Es como que nosotros ahora diéramos la vuelta a los reflectores a alguien en específico, y es lo que Juan hace. No me vean a mí, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy importante, dice Juan, Él es importante porque era primero que yo, ha existido por siempre, se ha encarnado, y Él es el que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Juan comienza a decir. Increíble, hermanos. Juan nos deja ver estos hechos. Y me detengo bastante en esto, hermanos, debido a que es aquí donde radica lo más importante, por así decirlo. No quiero decir que todo lo demás que sigue en el Evangelio no sea importante, porque lo que sigue después es todo su ministerio, pero en ello no vamos a detenernos mucho, pero sí es interesante, por supuesto. Ahora vemos eso aquí, la presentación, y luego desaparece Juan. Desaparece Juan y Jesús comienza su ministerio. Comienza a llamar a sus discípulos, comienza a llamar a unos por aquí, a otros por allá, y comienza a hablarles y a traerlos hacia Él y llamarlos para ser los pescadores de hombres y a poder llenarlos de la presencia de Él mismo y instruirlos y capacitarlos, discipularlos para la misión a la cual Él los iba a enviar posteriormente. Entonces vemos ahora el ministerio público del Hijo de Dios. Esto está desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 17, versículo 26, que es que cierra ese capítulo 17 con la oración que Jesucristo hace por sus discípulos. Y créanme, no solo por los que ha escogido ahora en este pasaje, sino por todos a lo largo de la historia de la iglesia. Desde el principio, Dios ha establecido que Él cuidaría y guardaría a su iglesia. Hermanos, usted preserva, usted está aquí y usted avanza y sigue adelante y vamos a coronar la carrera, pero no es en nuestras fuerzas, es Él quien nos está preservando. Él no solo nos despojó de nuestros pecados, no solo quitó nuestra culpa, sino que Él nos mantiene firmes en Él mismo, aferrados a Él mismo, para que nosotros veamos un día su precioso rostro, para que un día nosotros, hermanos, veamos su gloria. Así que el ministerio de Jesús comienza llamando a sus primeros discípulos. Y la primera parte de su ministerio es donde nosotros vemos pasajes muy interesantes como lo de la mujer samaritana, que ustedes saben es un pasaje muy conocido donde él pasa por Samaria. Él dice, tengo que pasar por Samaria. No era necesario pasar por ahí, pero él quería pasar por ahí porque él tenía pueblo para salvar en esa región, y específicamente llegar a ese pozo donde estaba esa mujer sacando agua, cuya vida había sido una vida de pecado y desenfreno, pero estando frente a frente con el Señor, no tuvo nada más que ocultar, porque todo fue desvelado ante sus ojos y su pecado evidenciado ante los ojos de todos, y ella pudo confesar y arrepentirse de sus pecados. Y no vamos a entrar en ello esta mañana, pero es increíble, es maravilloso cómo esa escena y ese momento tan crucial se da entre el encuentro entre Jesús y esa mujer. Es decir, encontrarse hablando un rabino con una mujer, eso era algo muy, muy inusual en ese tiempo. No era como ahora. En ese tiempo, un hombre, un rabino más que todo, hablando con una mujer, sobre todo de la calidad que era ella, si podríamos decirlo de esa manera, era algo muy, muy inusual. Por lo que Jesús no le interesó eso. Jesús no le interesaron esas cosas. Y a Jesús lo que le interesaba era salvar a esa mujer, salvarla,
transformarla, restaurarla, hacerla nacer de nuevo. Ese es el objetivo. Recuerdan a Nicodemo que llegó a Jesús y le dice, ¿cómo es posible? ¿Vuelve otra vez el hombre a introducirse en el vientre de la mamá? No, le dice Jesús, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es decir, es necesario arrepentirse, cambiar, ser diferente, dar vuelta a su vida, venir y reconocer que Dios tiene el control de nuestras vidas y que sea Él quien nos dirija y quien nos guíe, no nuestro caprichoso corazón, no es nuestra mente arrogante, no nuestras decisiones a veces alocadas, sino la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que eso sea lo que nos guíe. Eso es nacer de nuevo. Una nueva criatura es aquella que ha nacido del agua y del Espíritu, ha venido al arrepentimiento. Él comienza su ministerio y Jesús era alguien que se compadecía de la gente. Jesús era alguien que siempre estaba ahí. Por ejemplo, el paralítico de Betesda, que estaba ahí en el estanque. Cada cierto tiempo un ángel descendía, movía el agua. El que introducía, el primero que se metía al agua quedaba sano, era lo que se creía. Y Jesús le dice al hombre, pero ¿y qué pasa? Es que no puedo, yo no puedo llegar hasta el agua. Y no hay quien me ayude. Y cuando veo se mueve el agua y otro llega antes que yo. Pero ¿quieres ser sano? Es la pregunta. Sí quisiera, pero no puedo. Pues toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se marcha. Jesús se compadeció de él. Jesús era una persona compasiva, misericordiosa. Jesús era una persona que miraba el problema y no solo se quedaba lamentándose, pobrecito, sino que se involucraba en el problema de las personas. Y créanme, si hay alguien que se ha involucrado en los problemas de la humanidad, es el Señor Jesucristo. Él no solo se introdujo a este mundo para venir a hacer lo que hizo solamente para un espectáculo que lo estemos recordando, sino que lo hizo para que el ser humano pueda encontrar en él la bendición de ser perdonado en el Señor, de ser reconciliado en el Señor, de ser aceptado por un Dios 3 veces santo. Ese es el objetivo de Jesucristo. Él no solo viene para transformar nuestras vidas y abandonarnos, sino que Él se introduce en nuestros problemas y cambia nuestros problemas. Y todo lo que vemos oscuro, ahora lo vemos a la luz de su gracia. Él se interesó por ese paralítico, como se interesó por todos los otros enfermos que estaban ahí. Posiblemente no todos fueron sanos, pero de alguna manera Dios se interesó en ello. Jesús vino y se presentó como el pan de vida. Jesús también se presentó como el agua de vida. Vemos todas estas cosas interesantes a lo largo del Evangelio. Jesús se presenta como la luz del mundo, como el buen pastor, como la resurrección y la vida, y sigue y sigue. Él se presenta, hermanos, como esa agua que da vida para siempre, ese pan que nosotros podemos comer y tendremos para nosotros siempre esa bendición de tener a nuestro Dios con nosotros. Él es el pan de vida, el agua de vida, la luz de este mundo, el buen pastor que nos guía. Él es el Señor. Y Jesús empieza a hablar y empieza a enseñar acerca del servicio y demás cosas. Y esto, hermanos, es interesante en todo esto. Él habla con relación a la futura comunión en el capítulo 14 de este evangelio. Él habla con respecto a la comunión que tendremos al finalizar el tiempo de la vida, es decir, cuando Él regrese en gloria. Él habló acerca de esto. Él empezó a enseñar de todas las cosas, las relaciones entre los hombres. Él estableció principios. Él dijo, ámense como yo los he amado. Y este es el mandamiento que yo les doy. Ámense, y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, decía Jesús. Una y otra vez Él insistía en la importancia de preocuparnos por los demás, en la importancia de priorizar la vida de otras personas. Hermanos, nosotros estamos tan ocupados en nuestras vidas que nosotros perdemos de vista que hay otras personas que están sufriendo también, que están pasándola mal, que tienen dificultades. Y cuando alguien se presenta a usted y le cuenta algo y le dice, bien hermano, ¿cómo me siento? Ay, usted no sabe cómo yo estoy, si yo estoy más destruido que usted. En lugar de ayudar, seguimos destruyéndonos. Hermanos, debemos interesarnos, así como Jesús lo hacía, así como Jesús era, interesarnos por las necesidades de los demás, interesarnos por el bienestar de otros.
otro. Sé que no es lo que el mundo nos dice, pero es lo que el Maestro nos dice. Aquel que quita el pecado del mundo, el que nos perdonó y reconcilió con el Padre, es el que nos dice: haz el bien siempre, sin importar a quién lo hagas. Hazlo siempre que puedas, en todo lugar que puedas y a todas las personas posibles. Eso nos dijo Él. El Hijo de Dios vino a este mundo, hermanos. Se encarnó para mostrarnos el amor verdadero. Él se encarnó para mostrarnos el amor verdadero. Él es el amor encarnado. Y Él nos preserva a cada uno de nosotros por ese amor con el que Él nos amó a cada uno de nosotros. Y Jesús, hermanos, Jesús es el Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados. El tiempo no nos alcanza, hermanos, pero la muerte del Hijo de Dios está registrado también en este evangelio. No solo su ministerio y todo lo que Él hizo y todas las obras que Él hizo, las enseñanzas a sus discípulos. Él les dijo: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy el buen pastor, yo los voy guiando. Tengo otras ovejas a las cuales debo traer, dijo Jesús. Estas están dispersadas, pero tengo que traerlas, y habrá un rebaño y habrá un pastor, y ese pastor es Él, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos en el capítulo 17 esa fascinante y maravillosa oración que Él hace por sus discípulos. Él ora por nosotros, Él oró por nosotros. Él dice que oró para que Dios nos guarde del mal. Dice: mas no ruego solamente por estos, en el versículo 20 del capítulo 17, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Notan? Esto es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad del Hijo de Dios. Esto es lo que vino a hacer Jesucristo. Al encarnarse, Él vino a unirnos con Dios y a unirnos entre nosotros. El mundo vive en separación, el mundo vive en guerra, el mundo vive en pleito, en cada uno haciendo lo que bien le parece, en egoísmo y más cosas, si pudiéramos describirlas. Pero Él quiere que nosotros seamos uno. La iglesia, la que Él compró a precio de sangre. Nosotros, queridos hermanos, Él quiere que seamos uno, que nos amemos entre nosotros, que dejemos las divisiones, los pleitos y las rivalidades y esos momentos vergonzosos en los cuales nosotros a veces nos encontramos, donde un creyente peleando con otro creyente porque es de diferente iglesia. Hermanos, eso es una cosa absurda. El Señor dice: yo oro para que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros también. Ese es el objetivo del Señor, que seamos uno, hermanos. Y por eso Él fue a la muerte. Por eso Él fue a la muerte. Él fue crucificado. Y no nos vamos a detener más en eso. Pero Él murió por nosotros. Murió por nosotros. Él sufrió una humillación horrible, hermanos, y un sufrimiento que ninguno de nosotros podrá sufrir. No hablo, hermanos, de los látigos, que de hecho eso ya era mucho. Y no hablo tampoco de esos clavos, que también eran dolorosos. Hablo de sufrir toda la ira del Dios Santo, con el cual nosotros somos deudores. Ese Dios Santo, hermanos, que demanda de nosotros santidad también. Ese Dios perfecto, que no le importó tomar forma humana y nacer en un pesebre maloliente y crecer entre personas humildes en una casa humilde, sencilla, quizás haciendo mesas, no sé, era un carpintero. Pero como Joyce McDowell lo presenta, Él es más que un carpintero, más que un hombre común y corriente, más que un simple ser humano. Era Dios encarnado. Hermanos, Dios encarnado se humilló, sufrió la muerte que nosotros merecíamos sufrir. Él fue juzgado por nuestros pecados. El Verbo de Dios tomó forma humana para ir y consumar eso, ese precio, pagar ese precio y ser crucificado y ser sepultado. Pero eso no se queda ahí, hermanos. Como vemos a lo largo de los 4 evangelios,
Los cuatro nos presentan la gloriosa resurrección que nuestro Salvador tuvo. Y eso es magnífico, es glorioso. Y eso es lo que hace perfecto esto, hermanos. Y eso es lo que hace que el evangelio sea lo que es. Esa religión fuera de lo común, que sale de lo normal y que es totalmente diferente a todas las otras religiones. Porque nosotros tenemos un maestro que murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos, hermanos. No está muerto, Él está vivo. Y Él resucitó el primer día de la semana, dice el capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana. Y esa es la garantía de nuestra salvación, hermanos. Esa es la garantía por la cual nosotros nos encontramos aquí esta mañana, expectantes a que un día nosotros también, si llegamos a morir, vamos a resucitar juntamente con los que murieron con el Señor ya, que se nos han adelantado. Pero ¿qué si estamos con vida aún cuando el Señor vuelva? Pues de igual forma seremos transformados, porque este cuerpo no heredará la gloria, será un cuerpo glorificado que el Señor nos dará para que podamos estar junto a Él. Y eso lo ganó Él. Aunque el evangelio de Juan, hermanos, no nos presenta todo lo que Mateo, Marcos y Lucas nos han presentado en cuanto a la segunda venida del Señor, no elimina que Juan haya quitado del punto o de su escritura ese día glorioso. Si regresamos al capítulo 14, él dio una promesa. Él prometió regresar un día. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero vean esto: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. He ahí, hermano. No nos dice va a pasar esto, va a ocurrir esto otro, va a pasar aquí. Contundente: vendrá, volveré, vendré por ustedes, regresaré. Aunque ahora están turbados, aunque ahora están tristes y cabizbajos sus rostros, pero yo les prometo que voy a irme para preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo. Y es la meta de todo cristiano, es el propósito nuestro por el cual luchamos, hermanos. Pero la bendición gloriosa de esto es que no estamos solos, hermanos. En todos estos capítulos 14, 15, 16, Él nos anticipa: vendrá otro consolador, alguien que los va a ayudar, alguien que les va a enseñar, estará con ustedes siempre. No los dejaré solos, estaré siempre ahí, y Él vendrá y les enseñará cuál es el camino y va a preservarlos. Esto, hermanos, es lo que a nosotros nos debe llenar de gozo y de esperanza, de saber que en esta época no solo celebramos las luces o celebramos comida, celebramos el nacimiento del Mesías que vino para traer luz a nuestra oscuridad y darnos salvación y vida eterna, y la promesa de que un día estaremos con Él por la eternidad. Y nos dejó su Espíritu para ayudarnos en cada paso, para ayudarnos en cada momento. Hermanos, los problemas y las angustias de esta vida no son comparadas con la gloria que nos espera. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, dice Jesucristo. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Moradas, dice, casas, mansiones. Hay un lugar para todos. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. En otras palabras, yo no soy mentiroso. Yo soy Dios. Y Dios no miente, hermanos. Nosotros mentimos. Somos mentirosos por naturaleza. Pero Él no miente. Y Él dice: me voy, pero volveré. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. En este tiempo de diciembre, de Navidad, nosotros no solo recordamos a ese niño en el pesebre, sino también recordamos a ese hombre en esa cruz colgada. Y recordamos a ese que ascendió a los cielos y que en una nube volverá en gloria. Eso hacemos cada fin de año. No nos embarcamos en la histeria colectiva de comprar aquí, en desastre y el otro y todo lo que hay, hermanos.
El mundo celebra su pecado, pero la iglesia debe celebrar que aquel que quita el pecado del mundo vino a esta tierra y tomó forma humana para salvarnos y darnos perdón. Y todo aquel que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera, yo lo recibo, no lo dejo igual, lo transformo y lo hago como yo quiero. Y Él quiere corazones limpios, puros, ojos puros, bocas puras, mentes puras. Sé que cuesta en este mundo, hermanos, pero el Espíritu Santo nos está dando la capacidad para hacerlo. El mundo corre tras sus locuras, el mundo corre tras su gasto y demás. Hermanos, un consejo para este fin de año: no gaste de más. No gaste de más. Mejor seamos más objetivos y pensemos, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y esto debe llevarnos a reflexionar que cada día que pasa, el Señor puede venir. Y vamos a verlo. Unos lo verán para ser condenados y otros para entrar a la gloria para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, por tu verdad y tu justicia, por tu palabra bendita que nos edifica y nos consuela, que nos anima y constriñe, Señor. Nos hace saber que tú eres Dios y el Señor, y que sin ti no podemos hacer nada. Señor, te necesitamos. Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra verdad, tú eres nuestra pasión, tú eres nuestro Dios. Y queremos alabarte, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, que nuestros ojos estén solo en ti, Señor, y no en el pecado de este mundo. Y aunque veamos todo lo que hay a nuestro alrededor, Señor, podamos solo pedir misericordia y buscarte a ti con diligencia cada día y amarte por encima de todo. Señor, ayúdanos, por favor. Te necesitamos. Tú eres nuestro Dios, Dios con nosotros. Tú estás con nosotros y nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.